Muy buen día, estimados estudiantes y padres de familia del grado 10º. Para mí es un gusto saludarles y espero que se encuentren muy bien de salud, en especial en estos momentos en que la pandemia se agudiza. Quiero felicitarlos antes que nada por ese muy buen trabajo que vienen realizando a pesar de las dificultades que reviste esta situación en la que nos encontramos. Y es mi deseo colaborar con esta serie de microlecciones para que las cosas se puedan hacer de mejor manera. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de las fuerzas, tema que venimos desarrollando desde la guía anterior y que gracias a sus comentarios, a sus inquietudes, a sus aportes, hoy puedo realizar este material que quiero compartir con ustedes. Entonces, recordemos qué son las fuerzas. Las fuerzas son interacciones que se dan entre los cuerpos. Nosotros estamos trabajando las magnitudes dentro del Sistema Internacional de Unidades y para las fuerzas la unidad fundamental es el Newton. Las fuerzas pueden ocasionar sobre los cuerpos en los que actúan deformaciones, como podemos ver aquí en la imagen de la izquierda, deformaciones que pueden ser de tipo elástico. Esto quiere decir que el material recobra su forma original, como podemos ver en la gráfica, pero también se pueden producir deformaciones de tipo plástico, y es cuando el material adopta una nueva forma, o también estas deformaciones pueden llevar hasta la rotura del material. Otra consecuencia que tienen las fuerzas cuando actúan sobre los cuerpos es que pueden causar movimiento, como podemos ver aquí en la imagen de la derecha. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a mirar algunos tipos de fuerza que son los que comúnmente encontramos en nuestro contexto y también en los ejercicios relacionados con esta temática. Bueno, iniciamos con la fuerza elástica. Esta fuerza elástica se presenta en cuerpos o elementos que se pueden comprimir, se pueden estirar, pero que van a recobrar su forma original. Como podemos ver en la gráfica, hay una posición de equilibrio y a medida que el resorte se aleja de su posición de equilibrio, ya sea por compresión o por tensión, se va generando una fuerza que tiende a restituir la posición de equilibrio del resorte. Esta fuerza elástica tiene una expresión que la rige, que es conocida como la ley de Hooke, la cual dice que la fuerza generada en el resorte o en el elemento elástico es igual a una constante de ese material que se está deformando por el valor de la deformación o por la longitud de la deformación. Como podemos ver también, la fuerza que se genera va en la misma dirección del movimiento del resorte. Esta fuerza elástica se utiliza muy comúnmente y, por ejemplo, en el laboratorio es la base de los dinamómetros, que son los elementos con los que medimos la fuerza. Ya en una próxima oportunidad hablaremos de algunas prácticas de laboratorio en las que utilizaremos este dispositivo. Ahora miremos la fuerza normal. Recordemos que la fuerza normal se produce cuando un objeto reposa sobre otro. Entonces, la fuerza del peso recae sobre otro cuerpo y ese cuerpo genera una reacción que conocemos con este nombre de normal. Entonces aquí estamos aplicando la tercera ley de Newton de acción y reacción. Si un cuerpo
se colocara sobre otro y no hubiera esta reacción, entonces el cuerpo o el peso que se colocó encima del otro perforaría o pasaría de alguna manera a través del otro cuerpo. Entonces eso no sucede, sino que el cuerpo va a generar una reacción sobre este cuerpo, llamémoslo inicial, para compensar y mantener el equilibrio. Aquí les comento que el valor de esa fuerza normal va a ser el resultado del análisis de fuerzas que se realice a dicho cuerpo. Otra fuerza que se presenta muy a menudo es la fuerza de rozamiento, y se presenta cuando un cuerpo se desliza o recorre otro cuerpo. Esta fuerza de rozamiento se calcula con la expresión que podemos ver en la gráfica, que es la fuerza de fricción es igual a un coeficiente de fricción por la fuerza normal. Este coeficiente de fricción depende del material y más exactamente de la rugosidad de los materiales con los que estemos trabajando. Entonces generalmente o en la práctica uno va a encontrar una tabla de coeficientes de rozamiento. Entonces va a ser diferente el coeficiente, por ejemplo, de una lámina de vidrio que es pues bastante liso, va a ser un coeficiente pequeño, al coeficiente de pronto de un papel lija, que va a ser mucho más alto ese coeficiente y va a generar una fuerza de fricción mayor. Otra fuerza que encontramos muy a menudo es la fuerza de tensión. Entonces esta fuerza se presenta en cuerdas, en lazos, en varillas que sostienen algún elemento. Como podemos ver, la fuerza de tensión tiene la misma dirección del material que está ejerciendo dicha fuerza. Entonces aquí podemos ver en la gráfica de ejemplo cómo, aunque la cuerda que está sosteniendo la esfera cambia de posición, la tensión hace lo mismo, la fuerza de tensión hace lo mismo, siempre va en la dirección del material que está haciendo la fuerza. También el valor de esa tensión se va a hallar y dependiendo del análisis que se haga del sistema con todas las fuerzas que intervienen en el mismo. Ahora vamos a hablar sobre el peso, que es pues una fuerza que nos acompaña en todo momento. Esta fuerza siempre vamos a asumirla que es vertical. Es producto de la fuerza gravitacional, que les coloqué aquí una imagen en la parte derecha. Esa fuerza gravitacional es la fuerza que se presenta entre dos cuerpos cualesquiera, siempre va a haber esa fuerza gravitacional. Sin embargo, en muchos cuerpos pues no se puede percibir. Por ejemplo, no percibimos la fuerza que ejercemos entre nosotros, de una persona a otra, pues no se percibe. ¿Por qué? Porque las masas son muy pequeñas, al igual que la distancia que los separa. Sin embargo, la fuerza gravitacional que produce lo que llamamos peso, pues ya es de un valor mayor, dado que la Tierra tiene una gran masa. Entonces este valor ya es considerable y por eso pues ya se presenta o tiene un efecto que sí percibimos nosotros, y es el que nos mantiene sobre la superficie de la Tierra. Ese valor o ese peso es igual o se rige por la expresión del peso igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Como podemos ver aquí en la gráfica, a medida que la distancia se hace mayor entre los dos cuerpos sobre los que actúa la fuerza gravitacional,
a medida que esa distancia se amplía, la fuerza cae. Entonces podríamos decir que a mayor distancia de la superficie terrestre cambiaría la fuerza gravitacional o el peso, y eso efectivamente sucede, pero es una cantidad despreciable. Entonces pues si estamos aquí en Mogotes, o si estamos en la costa, que es una altura respecto al nivel del mar muy bajita, o si estamos en Bogotá, que ya es una altura más considerable, pues sigue siendo despreciable la diferencia en el valor de gravedad, y por eso usamos el valor de 9.8, o para facilitar los cálculos utilizamos el valor de 10 metros sobre segundo cuadrado. Bien, bueno, ya dejando a un lado los tipos de fuerza, recuerden que vimos unos pocos tipos, hay más. Por ejemplo, nos faltó las fuerzas magnéticas, nos faltaron las fuerzas nucleares que mantienen los átomos unidos, pero pues la idea es que viéramos algunos tipos y de pronto los que más usamos o los más conocidos. Ahora vamos a hablar de algo supremamente importante, que son las componentes de una fuerza. Entonces, esto es un método que nos facilita hacer los cálculos. ¿Por qué? Porque podemos descomponer las fuerzas, ubicarlas en unos ejes de tipo perpendicular, y de tal forma que si tenemos fuerzas en muchas direcciones, pero las descomponemos en los mismos ejes, podemos al final simplemente sumar las que están en un eje, sumar las que están en el otro. Eso nos da solo dos fuerzas o dos vectores, y al final pues ya es más fácil sumar esas dos fuerzas o esos dos vectores, así tuviéramos inicialmente muchas fuerzas o vectores. Entonces eso es lo que nos permite esa componente de la fuerza. Entonces podemos facilitar nuestro trabajo. Es muy parecido a lo que veíamos en el primer tema de los movimientos. Entonces recuerden que vimos el movimiento lineal o movimiento rectilíneo, y luego cuando vimos el movimiento curvilíneo nos dábamos cuenta que era la suma de dos movimientos rectilíneos, uno en dirección vertical y el otro en dirección horizontal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una fuerza en una dirección que pues aquí no podemos saber cuál es porque no nos dan un ángulo, pero esa fuerza yo la puedo descomponer en su componente vertical y su componente horizontal, y si tuviera otras fuerzas pues esas también las descompongo, y luego me queda más fácil sumar las horizontales, sumar las verticales y al final sacar la resultante. Entonces aquí también otro ejemplo de una fuerza inclinada que la podemos descomponer en dos, una componente vertical y una componente horizontal. Pero ahora hay algo importante que quizás ustedes ya se dieron cuenta en los ejercicios, y es que a veces yo tengo fuerzas que de por sí son perpendiculares. Y por ejemplo aquí tengo una tensión y tengo una fuerza normal, son perpendiculares, y solo tengo otra fuerza que no está en alguno de esas dos direcciones. Entonces es más fácil para mí modificar las direcciones de los ejes de tal forma que yo solo tenga que descomponer una sola fuerza. Entonces aquí hice un eje Y', hice un eje X' que coincide con la dirección de la tensión y con la dirección de la normal. En ese caso simplemente el peso sería el que no está en esos dos ejes, y lo que hago es descomponerlo. Entonces en el eje X' y en el eje Y', y así me quedan mucho más fácil las operaciones. Si tengo mis fuerzas en X y en Y, como tradicionalmente se ha hecho en el eje vertical y en el horizontal, pues se sigue haciendo de la misma manera. Pero como les decía, si ya tengo
varias fuerzas en otras direcciones perpendiculares, pero que son perpendiculares, pues puedo modificar las direcciones de los ejes para facilitar el procedimiento de los ejercicios. Vamos a hablar de otra herramienta que también es sumamente importante para el tratamiento de los fenómenos de las fuerzas o lo que sucede con las fuerzas, y es el diagrama de cuerpo libre, muy conocido como DCL. Lo que nos permite este diagrama es concentrarnos en lo importante en ese caso, que son las fuerzas, y obviar los aspectos de forma de las figuras de los cuerpos que se están trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este automóvil. Se está desplazando. Cuando yo voy a hacer los cálculos, y como siempre les he dicho, fundamental que se haga una gráfica bien hecha, resuelve gran parte del ejercicio, pero no necesitamos dibujar el auto ni detallar sus partes, sino que vamos a asumir que hay un punto en ese automóvil que se llama centro de gravedad, y es donde se asume que se concentra la masa del cuerpo. En este caso lo representamos aquí con un punto, y sobre ese punto vamos a ubicar las fuerzas que actúan sobre ese automóvil. Entonces miremos, el peso, que es siempre va a estar presente, masa por la aceleración de la gravedad. Como está sobre el suelo, sobre una carretera, entonces esa carretera va a hacer una reacción que la conocemos como fuerza normal, y además, para que el auto se desplace, pues tenemos la fuerza del motor. Esa fuerza del motor va a ser una resultante, y es la que hace que el auto acelere. Entonces, de aquí lo importante es que tenemos este diagrama de cuerpo libre, donde podemos ver claramente las fuerzas que actúan sobre él y cómo va a ser la resultante que hace que en este caso el auto se mueva. Aquí otro ejemplo de otra situación donde podemos representar el diagrama de cuerpo libre. Tenemos aquí sería un escalador. Aquí presentamos las fuerzas que actúan sobre él. Entonces, en este caso, está descendiendo. Lo creo que se conoce como rappel. Entonces miremos las fuerzas que, primero aquí el sujeto lo vamos a representar como un punto, repito, donde se concentra la masa del sujeto. Las fuerzas que actúan sobre él. Entonces tenemos el peso, siempre está. Aquí vemos que se está sosteniendo sobre la pared, sobre la montaña. Entonces ella le hace una reacción hacia el sentido contrario, que está representada acá. Él debe tener un equipo de montañismo, el que llaman el arnés, el 8, el mosquetón. Bueno, en fin, sobre el cual o por el cual pasa la cuerda, pero pues esa cuerda en dado momento se va a sujetar y va a ocasionar una tensión. Pero al momento de que la cuerda pasa por esos elementos, por esos instrumentos, entonces va a tener o va a aparecer una fuerza de rozamiento, que también la tenemos aquí dibujada en una dimensión, una magnitud menor que las otras fuerzas. Aquí tenemos otro ejemplo que pronto ya lo han visto en los ejercicios, y es un plano inclinado. En este caso está subiendo un auto por ese plano inclinado, y al lado derecho tenemos el diagrama de cuerpo libre. Como ven, nos olvidamos del cuerpo, de los detalles
del elemento, que en este caso es el vehículo, y ubicamos la fuerza la masa, en un solo punto, y sobre ese punto dibujamos las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Entonces, en este caso, el peso, que no puede faltar, la fuerza del motor del vehículo, la normal, que es la fuerza de reacción que el plano inclinado hace sobre el auto. Como les comentaba, entonces la fuerza del motor y la normal son perpendiculares, ya no, digamos que no necesito descomponerlas. Si yo modifico la dirección de los ejes, los coloco en la dirección, el eje X en la dirección del plano inclinado y el eje Y perpendicular a ese plano inclinado. Entonces la única fuerza que no estaría en esos dos ejes sería el peso, pero pues ya sabemos que lo podemos descomponer tanto en el eje Y como en el eje X, y ya podríamos hacer el análisis de fuerzas en el eje X y en el eje Y, que lo vamos a hacer más adelante con un ejemplo. Bueno, en las guías estaba propuesto el estudio de las fuerzas como las leyes del movimiento, y teníamos las leyes de Newton, la primera, la ley de la inercia, la ley número 2 o la segunda ley, que es la ley de la dinámica, y la tercera ley de acción y reacción. Ahora vamos a ver desde otro enfoque estas leyes del movimiento. Entonces vamos a hablar de lo que es la estática. La estática, conocida también como el equilibrio mecánico, nos dice que un cuerpo está en equilibrio cuando está en reposo. A este equilibrio estático lo podemos evidenciar cuando un cuerpo está en total reposo o cuando está en movimiento rectilíneo uniforme. Por decirlo de otra manera, cuando no hay aceleración. Entonces, aquí podemos ver varios ejemplos. Entonces tenemos un cuerpo suspendido en una cuerda, sin movimiento, sin velocidad. Lo mismo esta esfera que está confinada entre dos planos inclinados. Ahora tenemos también un cuerpo en equilibrio mecánico, pero que sí tiene movimiento, sí tiene una velocidad que es constante y no hay aceleración. Y tenemos también una rueda que está girando a una velocidad angular constante. Bueno, eso ya lo hablaremos más adelante. Entonces, en todos estos casos podemos hablar de estática. Entonces, para decirlo en pocas palabras, cuando no hay aceleración. Aquí vemos varios ejemplos. Entonces tenemos un cuerpo sobre el que actúan fuerzas solo verticales. Usualmente entonces las fuerzas verticales las ubicamos en el eje Y. Entonces en este caso, para trabajar las situaciones, haríamos sumatoria de fuerzas solo en el eje Y o en el eje vertical, y la igualaríamos a 0, porque pues como les había comentado, para estos análisis estáticos asumimos que no hay aceleración. En este segundo caso ya tenemos fuerzas en dirección horizontal y en dirección vertical. Entonces deberíamos, para trabajar la situación, hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, ambas igualadas a 0. Aquí tenemos otro ejemplo muy similar en que haríamos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, teniendo en cuenta de que esta tensión o esta fuerza que está inclinada debemos descomponerla tanto en el eje horizontal X como en el eje vertical Y. Y la otra manera de ver las fuerzas es desde la parte de la dinámica.
Hablamos de dinámica cuando en un fenómeno donde se presentan fuerzas hay una fuerza resultante. Ya la sumatoria de fuerzas no va a ser cero, sino va a haber una resultante, y eso va a ocasionar que haya una aceleración. Entonces utilizamos estas expresiones, donde la fuerza resultante es igual a la masa del cuerpo por la aceleración del mismo, y podemos decir lo mismo aquí, o de otra manera, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Esto lo hacemos nuevamente en X, hacemos en X y lo hacemos en Y. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo aplicaríamos los tipos de fuerzas y la manera de cómo analizamos los diferentes casos. Entonces tenemos este ejemplo número 1 que dice: en la figura el sistema se encuentra en equilibrio. Hallar la tensión de la cuerda si el coeficiente de rozamiento entre las superficies es el mismo, teniendo en cuenta que el peso de A vale 10 newtons y el peso de B 15 newtons. Entonces tenemos esta superficie sería como una estructura de concreto que va a aguantar de todo. Cuando tenemos este tipo de gráficas, pues asumimos que es algo que no se va a deformar. Entonces no hay inconveniente en que sujetemos de esa estructura el bloque A, y además ese bloque A va a reposar sobre el bloque B. Del ejercicio ya pues nos dice que está en equilibrio, lo cual de una vez nos lleva a asumir que estamos trabajando un ejercicio de tipo estático. Si nosotros miramos el bloque A, pues sobre él estaría actuando el peso. Eso, recuerden, ese siempre está presente. Va a haber una tensión de la cuerda, va a haber una fuerza normal que le ocasiona el cuerpo B, y va a haber un coeficiente de fricción, por lo tanto una fuerza de fricción entre el bloque A y el B. Luego, si analizamos el bloque B, podemos decir que está actuando el peso, está actuando una normal que le hace la estructura de concreto o el plano inclinado al cuerpo B, y va a haber dos fuerzas de fricción, una en su unión con el bloque A y una que le impide deslizarse por el plano inclinado. Entonces esto que analizamos hay que escribirlo, pero de manera gráfica. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Entonces aplicamos una de las metodologías que vimos, el diagrama de cuerpo libre del bloque A. Entonces, como les comentaba, tenemos la tensión de la cuerda, tenemos la fuerza normal que le ocasionó el cuerpo B al cuerpo A, y tenemos el peso, pero ese peso lo descompusimos en el eje Y y en el eje X. Recuerde que este eje Y y este eje X ya no es vertical ni horizontal, sino que lo hemos adaptado a la circunstancia. Entonces, como ya teníamos la tensión y la normal perpendiculares, trazamos los ejes en la misma dirección para facilitarnos el procedimiento. Ya solamente tuvimos que descomponer el peso. Si hubiéramos dejado los ejes horizontal y vertical, entonces ya el peso hubiera quedado en esos ejes, pero hubiéramos tenido que descomponer la tensión y la normal, lo que nos acarrea un poquito más de trabajo. Bueno, en este caso no hubo necesidad, y aparte de eso, en este caso también había otra fuerza en esa misma dirección de X, que es la fuerza de rozamiento, que es el μ, el coeficiente que depende del material que se esté usando, por la normal.
Entonces, bueno, analicemos. En este caso, para el ejercicio, ojo con esto, no siempre necesitamos hacer la sumatoria de fuerza en todos los ejes. Simplemente miramos dónde están los datos que queremos encontrar y hacemos los cálculos necesarios que nos permitan llegar a esas necesidades que tenemos. No necesitamos ponernos a hacer todos. En este caso pasa eso. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en X. Entonces se asume de la manera que nos quede más conveniente. En este caso se asumió la tensión hacia arriba. En ese sentido solo va la tensión. Entonces lo demás que esté en ese eje lo vamos a restar. Entonces le restamos la componente del peso y le restamos la fuerza de fricción. Hacemos las operaciones que se puedan realizar. En este caso el seno de 37 grados, 3/5 a mitad. Y por este lado tenemos mu por 10 por la normal, que en este caso la representan como 10 por 4/5, que me representa el 10 del peso por el coseno de 37 grados, que es la componente en el eje Y. Entonces, en este caso no se hizo la sumatoria de fuerzas en Y, pero se asumió que de ese eje podemos hallar el valor de la fuerza normal. El coeficiente de fricción todavía no lo tenemos, entonces ni la tensión. Entonces ya vamos a dejar hasta ahí esa expresión, que tiene dos incógnitas. Es una expresión con dos incógnitas, entonces no podemos con esa sola expresión dar el resultado. Le vamos a poner el número 1 para cuando la necesitemos, simplemente la llamamos por este número que le hemos dado. Ahora vamos con el bloque B. En el bloque B hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué podemos sumar en el eje X? Entonces vamos a tomar en este caso hacia la parte de abajo como los positivos. En este caso sería 15 seno de 37. No hay más fuerza en ese sentido, entonces lo demás lo vamos a restar, que es esta fuerza de fricción entre el bloque A y el bloque B, y esta otra fuerza de fricción entre el bloque B y el plano inclinado. Entonces nos daría 15 seno de 37 menos mu normal A menos mu normal M igual a 0. El 15 seno de 37 lo podemos cambiar por 3/5 de ese seno de 37 y nos quedaría igual. Aquí los negativos se pasaron al otro lado para que nos quedara positivo. Recuerden que comparten el mismo coeficiente, entonces puedo sacarlo, puedo hacer un factor común del coseno de 37 y del seno de 37. Entonces, ya haciendo la operación nos da que 45 es igual a 70 mu. Es una expresión con una sola incógnita, entonces puedo despejar la incógnita. Me quedaría que mu es igual a 45 sobre 70. Como el denominador es mayor que el numerador, me va a dar menor que 1. En este caso, efectivamente, me da que el coeficiente de rozamiento es igual a 0,64. Este es un caso donde no tenemos unidades, entonces es un factor adimensional. Bueno, entonces si volvemos atrás, recordamos que en la expresión 1 teníamos como incógnita el coeficiente de fricción. Ahora que lo hallamos, ya podemos resolver esa ecuación 1 y de ahí hallo el valor de la tensión, que me da 11.12 newtons,
y puedo dar la respuesta a la pregunta que me hicieron. Entonces la tensión en la cuerda es de 11.12 newtons. Vamos con el ejemplo número 2. En el esquema mostrado, el coeficiente de rozamiento entre la superficie horizontal y el bloque A es 0,2. Nos piden hallar la aceleración del sistema si se sabe que la masa de A es 4 kilogramos y la masa de B 6 kilogramos.